Mi cuñada quiere que le den adopción a mi hija porque robé el nombre que ella quería usar, pero debería considerar adoptar neuronas de manera urgente. Mi esposo y yo nos enteramos de que estábamos esperando nuestro primer bebé. Hasta ahí todo normal, no había locas en la costa. Cuando por fin les contamos a ambas familias que estaba embarazada, puedo decir que todos estaban emocionados. Bueno, casi todos. Más tarde esa noche, mi esposo mencionó que su hermana y su marido llevaban intentando concebir desde hacía unos 2 años sin éxito. Me dio pena su situación, pero sinceramente no era algo que nosotros pudiéramos controlar. Nosotros también habíamos estado esperando para empezar nuestra familia como 14 meses. Todo parecía estar bien durante unas semanas. Hicimos una fiesta de revelación de género en casa de mis padres, y cuando supimos que íbamos a tener una niña, me emocioné hasta las lágrimas por algo muy especial. Mi abuela me crió después de que mi mamá falleciera cuando yo tenía 6 años. Ella lo era todo para mí. Cuando murió hace 7 años, me hice una promesa silenciosa: si algún día tenía una hija, la llamaría Donna. Así se llamaba mi abuela. En la fiesta, mi cuñada me apartó en la cocina y me preguntó qué nombres estábamos pensando. No vi razón para ocultarlo, así que le dije que nos encantaba el nombre Donna. Se le cambió la cara, no dijo nada y simplemente se fue. Pensé que quizá no le gustaba el nombre o algo así, no creí que fuera para tanto. A la noche siguiente, como a las 11, recibí un mensaje larguísimo de ella con los motivos de por qué no podía usar esos nombres. Decía que Donna era su nombre y que llevaba planeando usarlo para su futura hija desde que era adolescente. Siguió diciendo que sería increíblemente hiriente si lo usábamos, y básicamente, nos pidió, aunque sonó más a una exigencia, que eligiéramos otro porque ese ya estaba tomado. Era un mensaje bastante difícil de leer. Quiero decir, ¿cómo que un nombre estaba tomado? En los 5 años que llevaba formando parte de esa familia, primero como novia y luego como esposa, ella jamás había mencionado ese nombre. Ni en fiestas de bebés de otros familiares, ni en conversaciones casuales sobre hijos futuros, nada. Hablé con mi esposo a la mañana siguiente. Me dijo que él tampoco la había escuchado mencionar Donna como un nombre que quisiera usar. Decidimos quedarnos con ese nombre, porque era especial para mí. No era un nombre cualquiera sacado de un libro de nombres o un capricho, era el nombre de mi abuela. Una persona real que existió y que me crió. Tiene mucho significado y una gran carga emocional para mí. Espero algún día poder sentarme con mi hija y explicarle por qué se llama así, lo que mi abuela fue para mí y todas esas cosas. Le mandé un mensaje educado explicando por qué tomamos el nombre de Donna y por qué lo íbamos a conservar. Ella no lo tomó demasiado bien, aunque aquí estoy siendo liviana para referirme a eso. Me llamó a las 6 de la mañana para decirme la clase de persona que soy, que en definitiva era que siempre intentaba robarle la atención. Dijo unos cuantos disparates más, pero todo se resume a que me había embarazado solo para superarla y restregarle sus problemas de infertilidad. Estaba gritando, a las 6 de la mañana, yo sin mi café siquiera. Corté en medio de sus gritos. Despertó a mi esposo, así que puedo imaginar lo que era su casa con su esposo. Unos días después, empecé a recibir mensajes de su madre. También le había estado gritando a ella, así que, por el bien de su paz mental, quería que yo cediera y considerara los sentimientos de su hija. Sugirió que quizá usáramos Donatella, ya que para ella era prácticamente lo mismo. Pero mi abuela no se llamaba como una tortuga ninja, se llamaba Donna. Y aunque me parece un lindo nombre, no cumplía su misión de conmemorarla o recordarla. Pregunté si alguien en su familia se llamaba Donna, o alguien importante en la vida de mi cuñada, pero hasta mi suegra me aclaró que era porque simplemente quería ese nombre. Como seguía presionando, básicamente porque quería recuperar su paz mental, le saqué captura a absolutamente todos los mensajes y se los envié a mi esposo. Él llamó a su madre de inmediato y le dijo que no se metiera. Me enteré de que había estado contándole a las personas que ella había confesado ese nombre mucho antes, y que yo lo estaba usando para herirla. Tengo hasta un relicario de mi abuela con su nombre que he usado y algunas personas conocen. Bueno, las personas que nunca lo vieron o conocieron a mi abuela saltaron a su bando rápidamente. Además, como ella tenía problemas de fertilidad, era doblemente mala. No entiendo cómo el nombre de mi abuela, que debe estar lanzando insultos en italiano desde donde esté, porque también tenía su costado fuerte, tiene algo que ver con eso. El marido de ella le escribió a mi esposo una semana después preguntando si podíamos reunirnos todos y hablarlo como adultos. Yo le pregunté cómo era el tono de esta reunión, que pudo sacar de la conversación con su cuñado. Quiero decir, si era una reunión para calmarnos todos o era otro sermón de por qué yo debería elegir otro nombre. Ya habíamos tomado una decisión y no iba a sentarme en una intervención sobre el nombre de mi propia hija. Finalmente llegamos a mi parto muy temprano una mañana. Mi esposo me llevó al hospital y avisó estratégicamente a las personas que queríamos que lo supieran. Nuestra hija nació esa tarde. No publicamos nada en redes sociales de inmediato,
solo ese grupo de personas. Aún así, al día siguiente, ella apareció en el hospital. Las enfermeras del área de maternidad no la dejaron entrar a mi habitación porque no estaba en la lista de visitantes aprobados que habíamos entregado. Según la enfermera que vino a avisarnos, armó un escándalo enorme en el pasillo porque era la tía, y les gritaba en la cara que la dejaran pasar. No oímos nada de eso, estábamos más alejados, pero seguridad del hospital tuvo que escoltarla afuera. Cuando llegamos a casa con Donna, había un paquete en la puerta. Dentro había una canasta de regalos para bebé con una tarjeta. La tarjeta decía: para el bebé que debería haber sido mío, espero que estés feliz contigo misma. Todo era rosa, y varias cosas tenían el nombre Donna bordado. Mantas, un conjuntito y un babero. Unos días después, empezó a escribirle a mi esposo sin parar. Decía que quería conocer a su sobrina y que estaba dispuesta a pasar página, entre comillas, porque eso no era lo que quería hacer, con lo del nombre si la dejábamos formar parte de la vida de Donna. Mi esposo le dijo que tenía que pedir perdón por su comportamiento y poner la cabeza en su sitio antes de que siquiera lo consideráramos. Luego llegó el mensaje que la recibió completamente de loca. Hasta ahora esto es solo una pequeña prueba del extremo. Entiendo no poder quedar embarazada, pero todo lo que estaba haciendo no era normal, y lo siguiente tampoco. Me escribió a mí desde un nuevo número porque el anterior lo tenía silenciado y hacía mucho que no los leía. Había estado pensando en todo y que se le había ocurrido una solución que haría feliz a todo el mundo. Como yo le había robado el nombre y su sueño de tener una hija llamada Donna, lo justo sería dejar que ella y su marido adoptaran a nuestro bebé. Sugirió que le entregara a mi hija recién nacida para compensar por usar el nombre. Esto ya no era un simple problema, estaba delirante. Mi esposo llamó a su cuñado en ese mismo momento y le dijo que necesitaba buscar ayuda real para su esposa o tendríamos que tomar acciones legales para protegernos. Al menos esta vez se disculpó una y otra vez. Explicó que ella lo estaba pasando fatal por no poder quedar embarazada, pero admitió que esto era pasarse de la raya. ¿Recién ahora se pasa de la raya? ¿En serio? Unos días después intentó agregarme en Instagram desde una cuenta nueva. El usuario era algo como mamá no sé cuánto. Tras eso, y ver que su esposo no podía controlarla, decidimos poner una denuncia por acoso. Tal vez puede sonar extremo, pero las cosas que sugerían parecían sacadas de una película de terror. Cuando la policía fue a su casa a darle una advertencia por el acoso, ella les dijo que yo me estaba inventando todo porque estaba mentalmente inestable por las hormonas del posparto. La policía igual tenía todas las pruebas, pero el agente volvió para darnos seguimiento. Nos dijeron que ella parecía emocionalmente alterada, pero que habían documentado toda la interacción y nuestra denuncia. Avanzando unos días, alguien me envió capturas de un grupo privado de Facebook que ella había creado. Se llamaba algo como «Apoyando a guerreras de la infertilidad» o parecido. Ahí había publicado sobre mí, contando una versión totalmente distorsionada, diciendo que yo había usado mi embarazo como un arma contra ella y que había robado el nombre de su hija a propósito para lastimarla. Había unas 40 personas en el grupo. La mayoría de comentarios, en realidad, le decían que necesitaba hablar con un profesional porque su reacción no era normal. Hicimos que redactaran y le enviaran una carta de cese y desista. Mis suegros, por primera vez, apoyaron la decisión después de ver las publicaciones de Facebook. Por suerte, a nuestro abogado le parecía suficiente para una orden de alejamiento. Un juez, al ver que hay un bebé de por medio y por su seguridad, estaría dispuesto a firmar una, dada la carga de pruebas que había contra mi cuñada. Mientras tanto, tanto mi esposo como mis suegros estaban intentando que el esposo de ella le consiga ayuda profesional, algo que yo también estaba buscando. Nada de lo que hacía era normal, pero podía mejorar con la ayuda correcta. Bueno, ella se negaba porque no veía nada malo en su línea de pensamiento. La audiencia de la orden de alejamiento estuvo a la altura de lo que se esperaría. No a la altura de algo tan importante como es, sino a la altura de la locura reinante del último tiempo. Mi cuñada torturó al juez durante casi 15 minutos diciéndole por qué ella merecía el nombre de Donna y no yo. En ningún momento hubo una prueba, o al menos mención, de que ella había elegido el nombre antes. Tampoco es que importara, no hay una ley que te impida nombrar a tu bebé con el nombre que eligió otra persona. El juez la detuvo en un momento y dijo que ya no quería escuchar más. Concedió la orden de alejamiento. Mi esposo la cortó de su vida por completo. Les dijo a sus padres que, incluso si ella buscaba ayuda, incluso si de alguna manera mejoraba, jamás tendría acceso a Donna. Por raro que parezca, ellos estuvieron de acuerdo. Me refiero principalmente a mi suegra, que en un principio estaba de acuerdo con lo del nombre solo para proteger su paz mental. Con la orden de alejamiento vigente, ella no podía acercarse. Pero incluso con protección legal, yo sabía que probablemente esto no había terminado. A la gente que se obsesiona así no se le pasa solo porque un juez se lo diga. Empecé a ser más cuidadosa con nuestras rutinas. Instalamos cámaras de seguridad alrededor de la casa. Estaba un poco paranoica,
pero no podía correr riesgos. Una noche, el cuñado de mi esposo lo llamó. Su esposa estaba actuando cada vez más inestable y decía que estaba preocupado. Esto implicaba hacerse pruebas de embarazo compulsivamente, aunque no estuvieran teniendo relaciones, devastándose cada vez que salían negativas. Su esposo había intentado buscarle ayuda, incluso obligarla a ver a un profesional, pero no había tenido éxito. Mi cuñada había mencionado algo sobre encontrar a alguien por fuera para ayudarlos a tener un bebé. Que su esposo intentó averiguar a qué se refería, pero no obtenía una buena respuesta. Quería que mi esposo hablara con ella, pero ya lo ha intentado y nada bueno salió de eso. Tampoco quería abrirle la puerta a nuestra familia, porque al menos el acoso hacia mí se había detenido. No quería disparar otro episodio si se ponía en contacto con ella. Finalmente, un día su esposo llegó a casa y no la encontró. Llamó a mis suegros y a mi esposo para saber si la habíamos visto, también para advertirnos, pero nadie había estado en contacto. Fue encontrada poco después ofreciéndoles dinero a chicas en la calle para que tuvieran un bebé con su esposo y luego entregárselo a ella. Fue la policía quien la encontró, luego de que una de estas mujeres llamara a emergencias. Ahora está bajo vigilancia psiquiátrica para evaluar su condición. No sabemos qué esperar de esto, pero al menos está siendo monitoreada por profesionales. Edición: sus padres y su esposo intentaron razonar con ella, lo cual está claro que era imposible. También buscaron la forma de que la evalúen contra su voluntad. Desde hace tiempo, aunque más ahora con el nacimiento de mi hija, que se notaba que ella no iba a conseguir ayuda por sí sola, estaba negada a eso. Mi esposo no quiso involucrarse, porque tanto él como yo, y especialmente nuestra hija, son el foco del desencadenante. Era una pésima idea que intentáramos hablar con mi cuñada, podríamos disparar aún más este problema. Actualización 1. La dieron de alta del centro después de 6 días. Le diagnosticaron algún tipo de trastorno delirante con tendencias de fijación y depresión relacionada con lo de la infertilidad. Le recetaron medicación y le dijeron que necesitaba terapia ambulatoria. Sus padres se están encargando de ella en estos momentos, porque su esposo ha solicitado el divorcio. Pero antes de que lo llamen un mal esposo por abandonarla en su punto más abajo, continúen leyendo. Mis suegros la han llevado a vivir con ellos y le están brindando la ayuda que necesita. Durante su internación no voluntaria, ella le escribió una carta llena de delirios, aunque no fue el motivo principal para divorciarse de ella. La carta mencionaba que él no había hecho suficiente para embarazarla, que debería haber probado algunas de sus sugerencias, más sobre eso en un momento, y la cuota necesaria de culpa sobre mí. Creía que yo estaba haciendo algún tipo de ritual sobre ella para que no pudiera quedar embarazada. Además de que no creo en esas cosas, no sé ni cómo comenzar un ritual, nunca he presenciado uno. Creo que la carta contenía más cosas, pero su esposo solo nos contó esa parte y nos dio su opinión de que estaba delirando. Las sugerencias de las que hablaba mi cuñada eran ideas para aumentar la probabilidad de embarazo. Pero no era comer sano o ejercitarse, algo que podría recomendar un médico, sino tener relaciones en un sitio extraño o hacerlo en cierta orientación, como al norte o al sur según la luna. Cree que su esposo no hizo lo suficiente porque no cumplió todo eso de manera obsesiva. Él dice que intentó algunas cosas solo para reducir su nivel de ansiedad, pero había algunas que prefirió no intentar ni compartir con mi esposo. Sobre la verdadera razón de por qué se divorció. Su esposo encontró en la casa que ella se estaba automedicando. Desde productos para aumentar la fertilidad hasta para la depresión. Los conseguía a través de amigas, pero sin una consulta con un profesional. Los por qué, eso pensaba que le haría bien. Uno de esos medicamentos es lo que le provocó un brote psicótico, o ese creo que fue el nombre que usó, puedo estar equivocada. También había una lista de posibles amigas y compañeras de su esposo con las que él podía aparearse. Sí, tenía un título que decía potenciales parejas de apareamiento y columnas con diferentes atributos, como fertilidad, rasgos hereditarios, etc. Esto tenía fecha de antes de que incluso consiguiera la medicación que le provocó ese efecto adverso. Ahora con la medicación correcta está un poco mejor. Los padres de mi esposo se mantienen en contacto con nosotros regularmente. No voy a mentirles y decirles que está tomando su medicación regularmente, pero sus padres están haciendo el esfuerzo. Al menos viven lejos y ella no tiene acceso a las llaves del coche. El padre tiene una pequeña caja de seguridad y las guarda allí una vez que está en casa. Espero que con esto todo esto se acabe y todos podamos tener un poco de paz. También deseo que mi cuñada se mantenga en su tratamiento por el bien de todos, especialmente ella misma. Edición: las amigas que le dieron esta medicación no recibieron algún castigo por eso, solo advertencias. Actualización 2. Desearía no tener que escribir otra actualización, pero algunas cosas sucedieron y este es mi lugar para contarlas. También la policía, pero ellos no responden con emojis, sino con papeleo y arrestos. Recibimos una alerta del timbre de nuestra casa y mi esposo revisó la cámara desde el teléfono. Ella estaba en nuestra puerta principal, mirando la cámara,
y eso activó una alerta. Había manejado no sé cuántas horas en plena madrugada. Llamamos a la policía de inmediato. No bajamos y no abrimos la puerta, nos quedamos mirando hasta que llegara la policía. Llegaron en menos de 20 minutos y la arrestaron ahí mismo en el porche por violar la orden de alejamiento. Resultó que había usado el coche de una de sus amigas, y piensa que la estamos tratando injustamente. No importa cómo piense que la tratemos, lo importante es pensar que es un peligro a alguien así. Según esta amiga, y por eso le prestó su coche esa noche, lo hizo porque ella solo quería dar una vuelta. Si hubiera sabido que terminaría en nuestra puerta tan tarde, no se lo hubiera prestado. Nueva audiencia, con el mismo juez que otorgó la orden de restricción. Solo que ahora la condenó a 90 días de cárcel con crédito por el tiempo ya cumplido. Su abogado intentó argumentar que ella necesitaba contención y no tiempo en la cárcel, que necesitaba un lugar donde estuviera controlada y que pudiera tomar su medicación. El juez la envió a una cárcel donde pudieran controlar eso, pero también preguntó si había estado tomando su medicación este tiempo, y sus padres testificaron que no. La otra alternativa presentada por el abogado de ella fue que pasara su condena en un centro psiquiátrico, pero el juez lo desestimó tras la evaluación de un profesional que argumentó que ella estaba tomando una medicación, pero no era tan fuerte o requería supervisión las 24 horas. De hecho, en su opinión, ella estaba completamente consciente de lo que hacía. Que engañar, entre comillas, a su amiga y conducir hasta nuestra casa la mostraban como una persona funcional. Ella dijo que no era consciente de que condujo hasta ahí, y estaba confundida cuando llegó a nuestra puerta. Estaba pensando en pedirnos ayuda para regresar con sus padres, pero estaba indecisa por la orden de restricción. Y eso se ve en la cámara, que ella está dudando de tocar el timbre o regresarse, pero su amiga argumentó que cuando le pidió el coche, ella parecía estar bien. Tampoco podemos confiar en ella, porque decir que le dio su coche cuando notaba algo extraño no era la mejor idea. El divorcio se finalizó mientras ella estaba en la cárcel. Sus padres no saben qué hacer con ella porque no pueden obligarla a tomar la medicación, pero tampoco encerrarla contra su voluntad. Quedan unas semanas para que salga y creo que están muy nerviosos de cómo ocuparse de ella. También nosotros lo estamos, pero no de cómo ocuparnos de ella, sino de cómo puede escalar. Edición, gracias por su preocupación. Tenemos las cámaras como principal medida de seguridad y podemos llamar a la policía. Mudarnos no es realista, porque aunque tomáramos ese camino, no es que podemos mudarnos antes de que ella salga de la cárcel. Vender la casa tomará algunos meses, si es que hay suerte, y no podemos simplemente comprar otra casa y esperar tranquilos a que se venda, no tenemos ese dinero. Lo mismo si rentamos, tenemos una hipoteca que pagar, no estamos nadando en dinero. Las medidas extras son que no me quedo a solas con mi bebé cuando mi esposo no está en casa. También tenemos a nuestros vecinos cuidando la casa o mirando si alguien extraño pasa. Ahora no tiene mucho sentido, pero le hemos enviado por mensaje una foto de mi cuñada para que la reconozcan. Algunas medidas son extremas, porque todavía ella no salió, pero tampoco tenemos confianza de las amigas. Especialmente la que le prestó el coche. Siempre he sido de las que piensan que es mejor prevenir que lamentar, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Les prometo volver a actualizar, aun cuando no haya pasado nada y solo sea para decirles que todo está bien. Actualización 3. Estamos bien, aunque ha salido de la cárcel con misión de atormentar a su exesposo. En algún momento hablé de la carta que le envió, culpándolo de no intentarlo demasiado. Parece que toda su obsesión y acoso se ha girado hacia él en el último tiempo. Escribió cartas dentro de la cárcel, pero no las envió hasta que salió. Creo que allí leen lo que envías y recibes, así que no hubieran llegado. Por eso las guardó y las envió casi todas juntas. Solo que en lugar de enviarlas al mismo tiempo, las fue repartiendo en diferentes puntos cercanos para que llegaran en distintos días. Algunas sí llegaron seguidas, y otras llegaron al día siguiente o a los 2 días. Todas a la casa de los padres de él, que era donde casualmente estaba viviendo luego de dejar el lugar donde vivía con mi cuñada. No creo que lo supiera. Las cartas no tienen mucho valor y no recuerdo nada que le haya contado a mi esposo en particular. Solo es ella como escribiendo un diario personal de odio a su exesposo. Él tiene la culpa de todo, ella no ha hecho nada malo, no se merece nada de esto. Tras eso, su ex se mudó de la casa y no recibió más cartas. Se detuvieron antes de que se mudara, pero supimos por una amiga de mi cuñada lo que había hecho y cómo las había enviado. Contuvimos la respiración durante un tiempo, esperando que quizás nos llegara algo, que aparecieran en nuestra casa o que también recibiéramos alguna de estas cartas. Sin embargo, lo único digno de mencionar en este tiempo fueron las cartas a su ex y eso fue todo. Ni siquiera hubo más acoso a su ex. Creo que la última carta, o al menos cuando nos lo contó, fue hace 8 meses. Cuando ella salió, no fue a la casa de sus padres, fue a lo de una amiga. No es aquella que le prestó el coche, otra muy diferente. Según mi esposo, una mujer en la que se puede confiar. No piensen nada raro,
sino que mi esposo piensa que era la más decente de su grupo. Ella debe ser la culpable de que ahora se haya tranquilizado, de que reciba ayuda o lo que sea, y que haya bajado un poco la intensidad de sus actos. Todo lo que le ayude es bienvenido. Ojalá hubiera escuchado a su esposo o a sus padres cuando le sugirieron buscar ayuda. Al menos tarde es mejor que nunca. Edición, desde la última carta, ahora que hago una pequeña actualización, ha pasado casi 1 año y medio, probablemente un poco menos. Seguimos sin novedades directas de mi cuñada. Sus padres están en contacto con la amiga, pero nosotros nos mantenemos lejos por obvias razones. Está bien, según lo que les cuenta, y están dispuestos a acercarse a ella. Tal vez lo hagan y pueda hacer una actualización si eso es lo que les apetece. Por nuestra parte será muy difícil recomponer ese vínculo y no queremos arriesgarnos con Donna de por medio. Pero nos alegra que ella esté sanando. Actualización 4. Hace mucho tiempo mencioné que mis suegros podrían acercarse a mi cuñada. Lo hicieron, y la noticia es que ella está sanando. Bueno, eso sucedió hace un tiempo y me han estado pidiendo una actualización. Han tenido un acercamiento y ha sido bueno. Ella les ha contado de su nuevo trabajo, de cómo busca sanar y de que está tomando su medicación. Les dijo a sus padres que ha tomado muchas malas decisiones y les ha pedido disculpas. No nos ha mencionado, ni nadie ha intentado forzar un reencuentro entre nosotros. Con mi esposo tenemos la idea de que no la queremos cerca de nuestra hija. No sabemos cuál puede ser su reacción, no queremos drama en este momento. Nos alegra que esté mejor, y mucho, créanme. Mi esposo, aunque no la quiera cerca de nuestra hija, la ama y quiere lo mejor para su hermana. Edición, los encuentros con mis suegros no han sido pocos, están reconectando. Ha preguntado por mi esposo, pero no por mí o Donna. No sabemos si por vergüenza, porque no nos quiere reconocer o porque no crea que sea el momento. Tampoco las preguntas sobre mi esposo son de verlo o entablar alguna comunicación, solo saber si está bien y ese tipo de cosas.